Pasamos al quinto y último ejercicio, el cual nos dice, para la siguiente función, z igual a 2 sobre el logaritmo neperiano de y más 3x al cuadrado menos 5x más 4, hallar la ecuación del plano tangente en el punto 6e 84 y determinar los valores máximos y mínimos locales y los puntos silla. Pasemos a la resolución de este ejercicio. En él se nos da esta función, z igual a 2 sobre el logaritmo neperiano de y más 3x al cuadrado menos 5x más 4, y se nos pide hallar la ecuación del plano tangente en el punto 6e 84. Ahora, antes de proceder a la resolución, vamos a entender qué es lo que nos están pidiendo. Otra de las aplicaciones de las derivadas parciales es que con ellas podemos encontrar planos tangentes a la curva en un punto en específico. En este caso, aquí tenemos la superficie S, una superficie genérica cualquiera, en la que he remarcado un punto P. Y de ese punto P, mediante el procedimiento que vamos a ver a continuación, podremos ser capaces de hallar la ecuación de este plano que es tangente a la curva en ese punto P. Entonces, esta es la idea, hallar la ecuación de este plano que está remarcado en azul. ¿Cómo lo haremos? Pues bueno, aquí tenemos la ecuación del plano, z menos z sub 0 es igual a la derivada parcial con respecto a x, de x sub 0, y sub 0 por x menos x sub 0 más la derivada parcial con respecto a y, de x sub 0 con y sub 0 por y menos y sub 0. Ahora, x sub 0, y sub 0 y z sub 0 son los valores del punto del cual hallaremos el plano tangente. Así que sustituimos estos valores y nos quedaría esta expresión a partir de la cual vamos a trabajar para hallar el plano tangente. Entonces, escribí en la parte superior derecha el punto al cual tenemos que calcular el plano tangente y la expresión que había obtenido antes de una forma más simplificada. Ahora, vamos a proceder a hallar f de x y f de y. Para ello derivamos parcialmente la función con respecto a x y con respecto a y. En la derivación parcial con respecto a x nos fijamos en la función y nos damos cuenta que los únicos términos que tiene la x son 3x al cuadrado y menos 5x, por lo que el resto de términos actúan como constantes. La derivada de 3x al cuadrado se baja el 2, 3 por 2, 6 por x, y el exponente queda 2 menos 1, 1, 6x. Y la derivada de menos 5x es menos 5. Entonces ya tendríamos aquí la derivada parcial con respecto a x y tendríamos que calcular el valor en el punto 6 con e. Sustituimos, no hay y, entonces solamente habría que sustituir la x por 6. 6 por 6, 36, menos 5, 31. Entonces ya tenemos la derivada parcial con respecto a x en el punto 6e. Ahora calculamos la derivada parcial con respecto a y. Y si nos fijamos de nuevo en la función, notamos que el único término que tiene y es 2 sobre el logaritmo neperiano de y. Así que el resto de términos estarán como constantes. La derivada para derivar este 2 sobre el logaritmo neperiano de y, lo primero que hay que hacer es pasar este logaritmo neperiano de y al numerador con el exponente negativo. De tal forma se podrá derivar. Reescribiendo esto quedaría 2 por el logaritmo neperiano de y. Todo esto a la menos 1. Y aquí nos podemos dar cuenta que hay que aplicar regla de la cadena. Primero, hay que aplicar la derivada del exponente. Se baja el menos 1, está aquí. Y luego el exponente se le resta 1, menos 1, menos 1, menos 2. Ya al haber aplicado la derivada del exponente, ahora se aplica la derivada de lo que está dentro, es decir, la derivada del logaritmo neperiano. La derivada del logaritmo neperiano es la derivada de lo que está dentro del paréntesis, es decir, y, la derivada de y es 1, sobre lo que está dentro del paréntesis, es decir, y. Queda finalmente esta expresión que al ser multiplicada queda menos 2 sobre y por logaritmo neperiano al cuadrado de y. Ahora vamos a calcular el valor de la derivada parcial de y en el punto 6c. Como vemos, aquí no hay x, entonces solamente tendríamos que sustituir la y por e. Entonces nos queda menos 2 por e, menos 2 sobre e por el logaritmo neperiano del cuadrado. Sin embargo, sabemos que el logaritmo neperiano de e es igual a 1. Entonces, este término de acá queda en realidad como 1 al cuadrado, y 1 al cuadrado es 1. Entonces, ignoramos este término
y nos quedaría finalmente menos 2 sobre e. Menos 2 sobre e es aproximadamente menos 0,73, pero por los momentos vamos a dejarlo de esta forma. Finalmente, sustituyendo los valores de f de x y de f de y en la expresión, nos queda z menos 84 es igual a 31, x menos 6 menos 2 sobre e, y menos e. Esto se puede dejar así o se puede desarrollar un poquito más aplicando la distributiva. La propiedad distributiva en cada uno de estos paréntesis. Entonces me queda 31 por x, 31x, menos 31 por 6, 186. Multiplicar esto queda esto. Y menos 2e sobre e entre e se cancela. Y menos por menos da más. Se da más 2. Ahora paso este 84 al otro lado con signo cambiado. Y coloco primero las x y las y. Entonces me queda z igual a 31x menos 2 sobre y menos 186 más 2 más 84. Esta suma da como resultado menos 100. Y esta ya sería finalmente la ecuación de la recta tangente al punto 6e. Cabe mencionar también que, pese a que el ejercicio no lo está pidiendo, podemos encontrar la recta normal, que, como se puede apreciar en esta superficie S, aparte de hallar la ecuación del plano tangente, podemos hallar, en este punto, también podemos hallar la ecuación de la recta normal en ese punto en específico. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, con la fórmula que he escrito aquí. X menos x sub 0 sobre f de x sub 0 y sub 0 es igual a y menos y sub 0 sobre f de x sub 0 y sub 0. Sustituimos los valores y tenemos que x menos 6 sobre esta derivada, ya la calculamos, es 31, es igual a y menos e sobre 1 sobre menos 2 sobre e. Que esta es la derivada parcial con respecto a y de la función. Aquí procedemos a hacer la doble c, la c grande se queda en el numerador y la c pequeña en el denominador, y me queda finalmente x menos 6 sobre 31 es igual a menos e por y menos e sobre 2. Y esta sería la ecuación de la recta normal a la curva en el punto. Pasemos ahora a la segunda parte del ejercicio, en el cual se nos piden hallar los máximos y mínimos de la función, así como también los puntos silla. Para ello vamos a hablar primero de qué se tratan estos máximos y mínimos. Observemos la figura que tenemos aquí a la derecha. En ella podemos apreciar una superficie S cualquiera que he dibujado y he remarcado en ella un punto en específico que le he puesto la palabra mínimo. ¿Por qué sé que ese punto es el mínimo? Porque bueno, si nos fijamos bien, en toda la superficie no existe un punto que tenga un menor valor en z que este punto que he remarcado aquí. Entonces, gracias a ello, yo sé que este punto es un mínimo. Y podríamos definir al mínimo de esa forma. Es el punto para el cual se tiene el menor valor de z. Si volteáramos esta figura, ¿ok? Y el mínimo estuviera arriba, pasaría a ser un máximo. Y la podríamos definir como el punto para el cual se tiene el mayor valor de z. Y por supuesto, como esto estaría hacia abajo, todos los valores de z serían menores. Ahora, existen máximos y mínimos absolutos y locales. Los absolutos pues son el mayor valor de z que se tiene en toda la gráfica de la función, porque no todas las superficies son de esta forma, ¿no? Pueden haber superficies que vayan más hacia arriba y otras más hacia abajo, etc. Entonces, si hay una superficie que tome esta forma, por supuesto, tridimensional, aquí lo estoy haciendo para explicar, de aquí podemos ver que existen un máximo y un mínimo absoluto, que serían los que he remarcado con azul. ¿Por qué? Porque el resto de la figura no existe un mayor valor y un mayor valor para z y un menor valor para z. Pero estos valores que están aquí también son de nuestro interés y se les llama máximos y mínimos locales. Para estos máximos y mínimos locales lo podemos definir
como los puntos en donde z tiene su mayor valor para los valores de x y y que están alrededor de ese punto. Es decir, si alrededor de este punto, todos los puntos que lo forman, no hay un valor mayor o menor de z, entonces decimos que ese valor es un máximo o un mínimo local. ¿Por qué local? Porque sabemos que existe un máximo o un mínimo mayor que ese, pero está alejado de la función. Entonces, ya habiendo definido esto y habiendo comprendido de qué se tratan los máximos y los mínimos absolutos y locales, vamos a proceder a hallar los de esta función. Para ello, pues bueno, observamos la función y lo que tenemos que hacer es derivar parcialmente con respecto a x y después esas derivadas igualarlas a cero para hallar los puntos críticos en los cuales se tendrán máximos o mínimos. Procedo a realizar eso aquí. Ya la derivada parcial con respecto a x la habíamos obtenido anteriormente, que es 6x menos 5. Lo mismo con la derivada parcial de y. Igualo esta derivada a 0 y obtengo el valor de 5 sextos de x. Es decir, en el valor de 5 sextos de x habrá un punto crítico, que puede ser un máximo o un mínimo. Ahora, procedo a realizar lo mismo, pero en la variable y. Igual esto a 0, menos 2 sobre y por el logaritmo neperiano al cuadrado de y es igual a 0. Y sin embargo aquí tenemos un problema. Si yo quisiera resolver esto, pasaría el denominador al otro lado multiplicando y me quedaría 0 por el denominador. Y todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces me quedaría que menos 2 es igual a 0. Ahora, pregunto, ¿es menos 2 igual a 0? Por supuesto que no. Entonces, eso nos quiere indicar que para esta función no existen máximos ni mínimos. Ni, por supuesto, por consiguiente, no habrán puntos silla. Entonces, esa es la respuesta. No hay máximos ni mínimos. No hay máximos ni mínimos. Sin embargo, podemos hacer otro ejemplo en el que sí se aprecian los máximos y los mínimos para que se pueda ver cómo se pueden calcular ellos y los puntos silla. Entonces, con el ejemplo anterior pudimos ver que no todas las funciones necesariamente tienen por qué tener máximos y mínimos. Vamos a hablar ahora de qué se tratan estos puntos silla. En la figura que tenemos en la parte superior derecha, observamos en el plano, pero en realidad es de forma tridimensional, una figura que va bajando y se observan, remarcadas en verde, 3 puntos críticos, que son los que he señalado. Uno podría pensar, bueno, tenemos 2 mínimos locales y un máximo local. Sin embargo, si observamos este máximo, tiene luego valores cercanos que sí son más elevados que el valor de W que tiene. Y está entre 2 mínimos. Cuando estas condiciones se dan, se habla aquí de un punto silla. Este es un punto silla porque bueno, se encuentra entre 2 puntos críticos que son mínimos y él es un máximo. Entonces vamos a proceder a encontrar los máximos, mínimos y puntos silla de esta función. Ya que tenemos aquí x a la 4 más y a la 4 menos 4xy más 1. ¿Recuerdan el procedimiento que había dicho anteriormente? Hay que encontrar la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y de la función, y luego esa derivada igualarla a 0. Se deriva parcialmente la función con respecto a x y nos fijamos que los únicos términos que tienen x son el x a la 4 y el menos 4xy. Al ser derivado se baja el exponente 4x y se le resta 1 al exponente, queda 4x a la 3. Y luego menos 4xy, recordemos que la y es una constante, entonces la derivada de x por una constante es la constante menos 4y. Esta ecuación que obtuvimos aquí la vamos a igualar a 0. Entonces 4x al cubo menos 4y es igual a 0. Aquí observamos que ambos términos tienen 4, entonces podemos sacar el factor común 4. Quedaría 4x al cubo menos y igual a 0. Este 4 se pasa al otro lado dividiendo y 0 entre 4 es 0, que es lo que queda aquí. Queda finalmente x al cubo menos y igual a 0, se pasa el y al otro lado y queda que y es igual a x al cubo. Esta expresión la vamos a utilizar para la otra ecuación que vamos a obtener aquí. La derivada parcial con respecto a y de f es 4y al cubo menos 4x.
Porque si observamos aquí de nuevo en la función, solo hay dos términos que tienen y, que son este y a la 4 y este menos 4xy. Prácticamente las mismas reglas de derivación. Y queda este término, esto lo igualamos a 0, otra vez se tiene factor común 4, se saca factor común 4 en ambos términos, y queda 4y al cubo menos x. Este 4 pasa a dividir al otro lado, 0 entre 4 a 0, y queda que y al cubo menos x igual a 0. Ahora, donde está la y, la sustituyo por x al cubo, y me queda que x al cubo menos x igual a 0. Finalmente me queda x a la 9 menos x es igual a 0. Esta ecuación la voy a desarrollar para hallar los puntos críticos de la función. Entonces, procedo a desarrollar la ecuación que nos quedó. X a la 9 menos x es igual a 0. Lo primero que hice fue sacar factor común x, y me queda x por x a la 8 menos 1. Y a partir de aquí, apliqué esta propiedad de factorización reiteradas veces, que es a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Si la aplicamos aquí, por supuesto la raíz cuadrada de 1 es 1. Y la raíz cuadrada de x a la 8 sería igual a x a la 8 entre 2, que es x a la 4. Entonces, aplicamos esa propiedad aquí y me queda x por x a la 4 más 1 por x a la 4 menos 1. Y observamos que aquí tenemos de nuevo una diferencia de cuadrados. Entonces, puedo aplicar de nuevo esta propiedad. Me queda x por x a la 4 más 1 por raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2. Entonces, x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1 igual a 0. Y aquí nuevamente tengo otra diferencia de cuadrados. Aplico nuevamente la propiedad y me queda x por x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 1 por x más 1 por x menos 1 igual a 0. Y ya aquí de aquí puedo extraer las soluciones que son aquí, en este caso, cuando x es igual a 0, esta sería x1, x2 sería cuando x es igual a 1, y x3 sería cuando x es igual a menos 1. Y estas serían las tres soluciones. ¿Por qué estas no son soluciones? Pues bueno, muy sencillo. Si yo igualo cada uno de estos paréntesis que están igual a 0, x a la 4 más 1 igual a 0, me queda que x a la 4 es igual a menos 1. Y si yo le saco la raíz cuarta a menos 1, eso es un número que no existe en los números reales. Lo mismo sucede con el x al cuadrado, ¿no? Que si yo tuviera el x al cuadrado, tendría que sacarle la raíz cuadrada al menos 1, y eso es un número imaginario. Por lo tanto, las únicas tres soluciones dentro de los números reales son 0, 1 y menos 1. Entonces, anoté los valores de x aquí arriba a la derecha y procedo a hallar los puntos críticos de la función. Para ello, recordemos las dos expresiones que habíamos obtenido. Se pueden utilizar cualquiera de las dos. Yo en mi caso utilizaré esta y igual a x al cubo. Entonces, sustituyendo en esta expresión x por 0 me da 0y. Entonces, tenemos que el primer punto crítico sería 0 con 0, es decir, el origen. El origen es un punto crítico en nuestra función. El segundo punto crítico sería, sustituyo 1 y 1 al cubo es 1. Entonces el segundo punto crítico es 1, 1. Y el tercer punto crítico es, sustituyo la x por menos 1 al cubo, menos por menos, más por menos, menos. Entonces y igual a menos 1. Entonces el tercer punto crítico es menos 1, menos 1. Ya con esto habríamos hallado los tres puntos críticos de nuestra función. Entonces, ya tenemos los tres puntos críticos. Ahora, ¿cómo hacemos para clasificarlos si son máximos, mínimos o puntosillas? Pues bueno, lo hacemos mediante esta determinante, en la que se ve, pues bueno, en la diagonal principal está la segunda derivada parcial de x y de y en la diagonal secundaria están las derivadas cruzadas. Entonces procedo a calcular cada una de estas derivadas parciales. Aquí está f de x, y si lo derivo nuevamente con respecto a x, observamos que el único término que tiene x es el 4x al cubo, así que este se va por ser constante. Entonces, se aplica la regla del exponente, se baja el exponente 3, 4 por 3, 12, y luego 3 menos 1, 2. Entonces la segunda derivada parcial con respecto a x quedaría 2x al cuadrado. Mismo procedimiento hago con y, 4y al cubo menos 4x
el único término que tiene y es 4y al cubo. Aplico la regla del exponente, se baja el 3, 4 por 3, 12, y se le resta 1 al exponente, 3 menos 1, 2. Y queda la segunda derivada parcial con respecto a y, 12y al cuadrado. Ahora calculo las derivadas cruzadas a partir de esta expresión. Si observamos, vamos a derivar con respecto a y. Y el único término que tiene y en esta expresión es menos 4y. Entonces, el 4x al cubo se va por ser constante. Y luego, es una constante por y, queda la constante como la derivada. Lo mismo sucede en este caso, cuando en f de y derivo con respecto a x. El único término que tiene x es el menos 4x, así que el 4y al cubo se va por ser constante. Y luego, una constante por x queda esa constante. Como se puede ver, f de xy y f de yx son iguales. Esto es debido al teorema de Clairaut que estudiamos en el primer video, que dice que las derivadas cruzadas son iguales. Desarrollando el determinante que nos quedó, queda f de xx por f de y, que es la diagonal principal, menos f de xy por f de yx, que es la diagonal secundaria. O podemos reescribir esto como f de xy al cuadrado, porque recordemos que las derivadas cruzadas son iguales. Entonces sustituimos cada uno de estos valores. F de xx es 12x al cuadrado, f de y es 12y al cuadrado y f de xy es menos 4. Entonces 12 por 12 es 144, x al cuadrado y al cuadrado, menos 4 al cuadrado es 16 positivo y está este negativo delante. Entonces queda finalmente esta expresión a partir de la cual podremos determinar si los puntos críticos que hemos obtenido son máximos o mínimos locales o puntos silla. Entonces, he escrito nuevamente la expresión aquí arriba del determinante y procedemos a sustituir los valores de cada uno de los puntos críticos para poder determinar si finalmente son máximos, mínimos o puntos silla. En el punto 0, 0 sustituimos las x y las y por 0. Entonces nos queda 144 por 0 al cuadrado menos 16. 0 al cuadrado es 0 y todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces, el determinante de 0, 0 daría como resultado menos 16, que al ser menor que 0, obtenemos que es un punto silla. Ahora pasamos con el determinante de 1, 1, y es 144 por 1 al cuadrado menos 16. 1 al cuadrado es 1, y 144 por 1 es 144. Menos 16 es 128, que al ser mayor que 0, daría un mínimo. De aquí ya podemos saber que como este es un punto silla y esto es un mínimo, el otro punto crítico debe ser un mínimo también, pero podemos comprobarlo. Determinante de menos 1 con menos 1 es igual a 144 por menos 1 al cuadrado por menos 1 al cuadrado menos 16. Menos 1 al cuadrado menos por menos da más. Entonces, esto quedaría 1 por 1, por 144 da 144 menos 16 también da 128, que como habíamos dicho es un mínimo. Y ya así tendríamos los dos mínimos y el punto silla de la función. Pasamos a la gráfica de la función z igual a 2 sobre el logaritmo neperiano de y más 3x al cuadrado menos 5x más 4. En ella podemos apreciar esta figura, está en pantalla, y como se puede apreciar a simple vista, no existen máximos, mínimos ni puntos silla. ¿Esto debido por qué? Alguno podría pensar que esto de repente, que está aquí, es un mínimo, pero eso no es cierto, porque si... ¿Cómo quito esto? Aquí. Porque ese valor es mínimo no es mínimo para todos los valores de x y y que están alrededor de ese punto. Por lo tanto, no se cumple la definición y no se trata de un punto mínimo. Y en cambio, en la otra parte de la figura que tenemos, desciende hasta el infinito, por lo que tampoco se puede hallar un mínimo en esa dirección. Así que ya pudimos comprobar gráficamente que no existen máximos, mínimos ni puntos silla en esta función. Ahora vamos a pasar a lo que calculamos de esta función, que fueron el plano tangente en el punto 6e84 y la recta normal. Voy a buscar el punto 6e84, que es el punto A. Más arriba, aquí está el punto A. Entonces, de este plano nosotros calculamos el plano tangente en ese punto, que sería z igual a 31x menos 2 sobre y menos 100. Ese plano está apareciendo en este momento en pantalla y como vemos, efectivamente es tangente al punto A, que es justo lo que queríamos.
Por último, queda comprobar si la ecuación de x menos 6 sobre 31 igual a menos y menos e sobre 2 es normal al punto A, es decir, perpendicular al plano tangente. Y al ser graficado observamos que efectivamente es así. Hay 90 grados entre el plano tangente y el plano perpendicular, plano normal. Así que bueno, eso es todo por esta gráfica. Finalmente procedo a mostrar la gráfica del ejercicio que utilizamos como ejemplo para encontrar máximos, mínimos y puntosillas. La gráfica en cuestión es la que está apareciendo en este momento en pantalla. Como se puede ver, hay dos mínimos que son los puntos B y C, son estos dos, que ya los habíamos calculado, 1, 1, menos 1 y menos 1, menos 1, menos 1. Y el punto A, que está apareciendo en este momento, sería el punto silla, ya que se encuentra entre los dos puntos mínimos. Entonces, esto ya sería toda la gráfica, según nuestro análisis y los resultados que obtuvimos. Así que ya hemos terminado el ejercicio de ejemplo. Muchas gracias.